Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea el momento en el que estén mirando este video, este programa, les damos la bienvenida. Este es el programa número 8 de Paritarias Libres Acordando con Ideas, este espacio en el que intentamos darle una vuelta de rosca distinta a todo lo que pasa en el día a día. Como siempre, Germán Paladino, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Cami? ¿Todo bien? Nervioso siempre que arranco un programa de ¿Sí? paritarias. ¿Todavía? Cuando me deje de pasar eso Es es verdad. porque se terminó mi trabajo. Es verdad, es verdad. Siempre está bueno, le da un condimento extra y hoy sobre todo porque tenemos un programa como siempre, pero hoy con un invitado más que especial que nos viene acompañando básicamente desde que nacimos de forma indirecta, ¿no? El señor Pedro Saborido, vamos a estar hablando con él de un montón de cosas o escuchándolo, porque siempre es un gran momento poder escucharlo hablando sobre política, economía, el Sobre mundo la vida en misma, general. la vida misma. Exactamente. También obviamente vamos a estar hablando de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasa con la planta de GNL, que finalmente no va a ser en Bahía Blanca, sino que va a ser en Río Negro. Y después también nos vamos a ir metiendo con cosas de la coyuntura que siempre aparecen ligados a estos temas. Pero hoy, además, estamos empezando el segundo programa de Paritarias Libres festejando un triunfo deportivo para nuestras selecciones argentinas que en este momento están disputando en los Juegos Olímpicos. Que no es poca cosa. Podemos decir que Paritarias Libres está dando suerte a la selección. Claro que sí. ¿Cómo vamos en el medallero? Y mira, ahora estamos hablando a la medalla de oro que consiguió José el Maligno Torres en BMX, que sería algo así como piruetas en bicicleta, ¿no? Si, corríjanme, igual, sí, porque es una explicación muy no es carrera en bicicleta, es acrobacia con bicicross. Mira, acá tenemos un experto en BMX también, y eso está bueno, ¿viste? Porque en los Juegos Olímpicos de repente somos expertos en un montón de deporte que después no tenemos ni idea de nada. Que el único que sabe eso es Bonadeo. Y sí, y también nos enseña un montón. Y vos me decías cuántas medallas. Mira, Argentina tiene 78 medallas olímpicas, de las cuales 22 son de oro. Así que venimos muy bien. Eso es la historia. En la historia, No, claro. en estos juegos. No, por ahora vamos con esta nada más y todavía seguimos el maligno y seguimos en carrera. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá sean muchos más. Memes diciendo el maligno trae oro y Caputo abajo. El maligno viendo cómo se lo lleva. Los memes son lo mejor momento. Macri andando en bici. Claro, porque es parecida esa bici. Aparte, y después vi un video que le preguntan por qué le dicen el maligno y él dice porque me gusta hacer maldades. ¿Puede ser? Sí. ¿O era fake? No, pero en realidad se refería como a hacer chistes, hacerle bromas a los amigos y esas cosas. En realidad por eso le dicen el hermano. También estuvo hablando en varios medios y contando por qué. Porque claro, es un calificativo Yo pensé que le medio pinchaba polémico. la goma a las otras. No, parece que no, esperemos que no. Pero ganó en buena fe. Muy buena, aparte de ver la imagen de la bandera argentina ahí flameando en lo más alto. ¿Y vos mirás los Juegos Olímpicos o no le das importancia? Estos muy pocos. ¿Sí? La verdad que muy pocos. A mí me encanta esta época del año. Sí, no, la verdad que poco, no le doy tanta bola. En estos Juegos Olímpicos, lo demás sí, el básquet, ¿viste? Sí. Se pone un poco más de moda todo. Sí. Pero en estos no conecté. A mí me encanta porque son cosas que veo justamente solo cuando están los Juegos Olímpicos. Después, viste, el otro día estábamos mirando con Rama la final de arquería, ¿no? Y lo sacaron y estábamos indignados. Porque decíamos, queremos que ver. Y después volvió y ya nos ganó la ansiedad y tuvimos que buscarlo en el celular a ver cómo había terminado. Y era entre China y Corea, no tenía nada que ver con nosotros, pero igual te va apasionando y te va llevando, ¿no? A mirar ese tipo de... ¿Qué otro así deporte medio extraño? A mí me encanta salto con garrocha. ¿Salto? Con garrocha. Bien. Parece sí, el que saltan así en una vuelta espectacular. En la segunda semana empieza atletismo, eso también me fascina. El de correr, sí. Claro, saltar, salto con garrocha. ¿Y el de que va raspando el hielo? Juegos Olímpicos de Invierno, mira. Tenés que sumarte, Rama, acá nuestro productor que nos está tirando todos los datos de Juegos Olímpicos. Está Bonadeo y él. Están ahí peleando cabeza a cabeza, doy fe, que sabe un montón de esto. Y bueno, obviamente que está el mundo en vilo con estos Juegos Olímpicos. También con lo que pasó en la apertura. No sé si la viste. No, vi que hay no la vi entera, pero sí un montón de repercusiones. Bueno, muchos libertarios en Twitter pegándole por lo progre o globalista, ¿no? La caracterizaban así a la
Bueno, vi una foto de la última cena, muy Claro. extraña, como Es que era eso, un ¿no? insulto Ujú. a Jesús y toda esa controversia que se armó. Claro, se armó eso porque justamente fue esta imagen, ¿no? De la cena que, bueno, estaba representado por gente de la comunidad, corregime, eran personas trans, personas con obesidad, personas con discapacidad. Claro, o sea, ahora iban representando, ¿no? Distintas colectividades, también de personas de distintos espacios que, bueno, veían en cada uno de esos lugares, iban haciendo sus tipos de intervenciones. Pero bueno, eso es parte también de este mundo en el que vivimos. Como vos decías, en Twitter se generó No, se una generó catarata de críticas que, bueno, no sé si era previsible o no, pero entendemos que es parte, ¿no? Y Del muy contexto. atacaba a Francia. Sí, ¿Eso se organiza el país local? ¿Le pone el tono a la... el país ¿Sí? local, ¿O es sí. una comisión de los Juegos Olímpicos de ese país? Es un comité organizador de la ciudad, claro. Viste, acá estamos aprendiendo también Sí, sí, sobre claro, un montón. Juegos Olímpicos y lo importante es que Argentina sigue disputando Y que en un tenemos montón de una medalla. disciplinas. Tenemos una de oro y vamos a seguir jugando, así que invitamos a que también se prendan, se sumen y vayamos desde la distancia alentando, ¿no? ¿Cómo a está el nuestros equipo de deportistas. paritaria? ¿Lo sigue a...? A ver, levante la mano quien mira acá los ¿Sigue Juegos mucho? Olímpicos. Muy pocas manos se levantan. Nado sincronizado es muy bueno. Ah, clavado. Ministro, El ministro mira tenis. ¿Tan Albandián? ¿Del Potro? ¿Quién está? No, ¿No hay ninguno? ¿El Peque Schwarman? ¿No hay nadie? te quedaste desactualizado, Ger. Pero lo importante es eso, que todavía tenemos un montón de cosas para seguir debatiendo. Esperemos que el próximo programa también hagamos la apertura con otra medalla, ¿por qué no? Y Sí, si no, seguro. lo importante es participar. Invitamos a que se sumen a las redes sociales, a que nos busquen en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, también en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube también Paritarias Libres, acordando con ideas. Ahí, además, invitamos que nos cuenten si miran los Juegos Olímpicos, si no, a ver qué les gusta o lo que tengan ganas de hacer, Que se como lo suscriban hacen seguro. siempre. Que se suscriban, activen la campanita, me gusta, comenten y todas esas cosas que a nosotros nos ayudan muchísimo. Y sin más preámbulo, vamos a dar comienzo porque tenemos el invitado ya con nosotros, así que lo recibimos a Pedro Saborido y así comenzamos Paritarias Libres, acordando con ideas, 8º programa. Hoy tenemos el honor de sumar a la mesa de debate de Paritarias Libres, acordando con ideas, al señor Pedro Saborido, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Pero... Muchas gracias, Pedro, por estar Por favor. hoy con nosotros. Es de una gran alegría y sobre todo, bueno, estás un poco No importa, no, dejemos pasando eso, hermano. gripe, así que como todos igual estamos con estos cambios climáticos adaptándonos y lo importante es que siempre están estos espacios para que nos encontremos y hablemos un poco de lo que nos gusta y nos hace sentir bien. Pedro Saborido, sí, lleva el mate, que si no lo cuelgo. Guionista, escritor, autor de guiones, entre otras cosas, de Peter Capusotto y sus videos, todo por 2 pesos, las risas que nos has sacado, Pedro. Además, escribió libros como Una historia del peronismo, Una historia del conurbano, Una historia del amor, este que tenemos aquí junto a nosotros, que se publicó este año, entre otros. Esta es una presentación general que habrán hecho tantas veces para vos, cuando vas de invitado en cada una de las entrevistas y lugares en los que estás presente, pero si vos tuvieras que presentarte, Pedro, ¿cómo lo harías? Es difícil. A veces uno está tan seguro de uno hasta que tiene que explicarlo. ¿Entendés? Sí. Y así que me metiste en un aprieto. A mí me cuesta estar toda esta cosa de presentarnos según lo que hacemos. Uh-huh. ¿Por dónde irías? No, y a su vez la otra también me parece medio una pelotudez, decir, ay, soy un chico de Herley. Pero yo creo que lo mejor que hice hasta ahora que es como papá. Soy un buen papá. Que no es poco, es un Sí, montón. no, creo que sí. O mis hijos me mienten y parece, bueno, el tipo tiene culpa, ¿viste? Pero me parece que
que hay algo siempre en donde uno parece que tuviera que hacer una obra de algo. No sé por qué estamos educados así o por qué nuestra cultura armó esa cosa en la cual tenemos que hacer, un hacer, ¿no? Más que esto, Kush siempre lo decía y muchos antropólogos, la diferencia entre el tipo que está y el que hace, el que es, ¿no? No me quiero meter mucho ahí, pero siempre me llama la atención que, claro, cuando voy a Bariloche me gusta subir a los refugios. Sí, ¿Viste? Los de muy alta, lindo. no son de alta montaña, son de montaña, qué sé yo. Y todos tienen nombres alemanes o italianos, o se llaman San Martín, pero tienen el nombre de Spadavecchia o Müller, siempre un alemán o un italiano. Y claro, yo digo, pero los mapuches, los que andaban por ahí, no necesitaban hacer un refugio. En cambio, el tipo, el occidental, el tipo, bueno, sí, también los mapuches son occidentales, pero te quiero decir, el europeo necesita ir arriba y reproducir como conquista lo que está abajo. Sí, que haya una cocina, que haya una casa, que haya cosas, ¿viste? Entonces, todo parece que fuera esto, ¿no? Yo llegué acá y de pronto dije, ah, mirá qué bueno que está esto, como armaron esto, ya es un hacer, ¿no? Como una cosa establecida, como como una obra, ¿viste? Sí. Entonces, claro, después de tantos años de laburar, yo sin querer tengo como una obra, ¿viste? Trabajé acá y acá y acá y contacto y eso. Entonces, es como que eso a la gente le gusta y- pero claro, a mí ya se me pasó. ¿Se entiende? Es Sí. como un... Perdón si estoy hablando mucho, que No, no, tomé no, no, para cura, nada. el cura plus que tiene pseudoefedrina, entonces como que... pero entonces, claro, es importante para los demás. Y uno termina dándole importancia a lo que los demás le dan importancia. Es decir, vos decís, ah, pero hiciste todo por 2 pesos. Sí, pero ya pasó, qué sé yo. Fue hace 20 años, no lo desprecio para nada, lo recuerdo muy bien. Pero es un problema porque pasó. Claro. O sea, ¿qué te gusta de esa época? Y no sé si me gustaba tanto el programa o la edad que tenía. O una Eh, mezcla de las dos cosas. una mezcla de las dos cosas. Y entonces cuando digo, ay, y trabajé en Esperando la Carroza, yo trabajé en Esperando la Carroza, de sonidista, ¿viste? No de sonidista, de técnico de sonido. Y de nuevo, ¿viste? Y yo dije, no, yo no veo mérito ahí, porque yo trabajé, no pensé dentro de 30 años esta película va a ser o 40 va a ser un clásico y toda la juventud la va a estar mirando. Es más, yo no la volví a ver. ¿No? No, Qué raro, no, ¿no? la vi cuando se estrenó y no la vi más. La veo ahora, sí, que me llegan memes Ujú. y pedacitos, viste, de cosas. Sí. Y la verdad me fascina, no lo entiendo, pero lo respeto, no soy de los que no respetan lo que no entiende. De por qué el éxito entre los pibes, viste, qué sé yo, no. ¿Por qué? Y es un La humor, me parece argentinidad. que es como que parece muy cercano también, ¿no? Como que uno ve que puede ser su familia tranquilamente, en el caso de Esperando la Carroza, quizás, ¿Es eso? ¿A la vos qué te cercanía. parece? Yo creo que también hay mucha argentinidad, hay mucho de nuestra infancia. Me parece que hay una conexión con, como dice ella, con... Infancia. La película es del Mm, 84, 85, Y 86. yo sí, soy el 85 y A ver, ¿qué? Sí, mis tías tranquilamente podían ser alguna de ellas. sí. claro, Tranquilamente, eso me gusta. Está bueno, es como que tranquilamente. va a lo más... 1985. Ya, claro, yo tenía 21 años. ¿En Em, qué mes? Pero trasciende igual, ¿no? Porque yo nací en el 94. Y aún así me hace acordar a la casa de las tías de mi viejo que Ah, iba, que era muy parecido y tenían claro, formas de ser muy parecidas, entonces me parece simpático desde ese lugar. sí, desde ese Mm, lado está muy bien agarrado cierta clase media, media baja, te diría clase media, media baja de barrio porteño. sí, Y quizás que en las urbes también ese tipo de cosas, pero la casa, la forma de que, en la cual las familias vivían cerca, sí. ¿entendés? O Sí, sea, en Herley era muy normal que tu tía viviera a 3 cuadras. ¿Por a qué? la Porque, vuelta. claro, porque todos iban pasando o sea, vos te ibas a vivir ahí, che, conozco a alguien que acá. Entonces, lo mismo de Italia. En Herley estaba lleno de tanos que eran todos del mismo pueblo. ¿Por qué?
porque llegaron hasta los 60. En los 60 todavía llegaban tanos. Yo toda mi infancia fue entre gallegos e italianos, que con acento, ¿eh? Pues, hostia, y el otro que no se le entendía, qué tal, que no se le entendía una mierda. ¿Y qué pasaba? Llega el tano y después quiere venir otro. Y le dice, vení que yo te consigo un laburo donde laburo yo, o cerca, y una casa cerca. Entonces se reproducía el pueblo italiano en Herli. ¿Se entiende? Sí. Venían 20, hablaban entre ellos todo el tiempo, y hablando entre ellos, obviamente, nunca tenían necesidad de aprender de todo el resto. Y los demás hacíamos el esfuerzo de entenderlo. Claro. ¿Sí? No sé si querían hablar de esto. No, Aparecimos pero está acá. buenísimo porque nos lleva a pensar otras cosas. ¿Editan esto ustedes? Lo editamos, pero Bueno, esta parte Bueno, seguramente corten va todo a seguir esto. todo. Así. Pero, ¿vos Sí. crees que el hacer es parte de la condición humana? No lo sé si es parte de la condición de algunos humanos, o por lo menos... ¿Hay algún humano que no hace? Yo supongo que hay un montón de gente que está, y no está mal. Y lo que pasa es que ese hacer es como una especie de extorsión, en el cual tenés que hacer algo para sobrevivir. Es algo que te mantengan, ¿no? Sí, o que vivas en un contexto cultural o social que no conocemos o que no conozco, como que yo vivir en medio del Amazonas o en medio de una tribu subsahariana, qué sé yo, que no sé cómo viven. Igual deben hacer muchas cosas también por día, ¿no? Para No, bueno, subsistir. el hacer, claro, bueno, supongo que algunos... Pero yo me refiero al hacer, no tanto por la supervivencia, porque hacer, tiene que hacer algo, bueno, igual te mantienen, te pueden dar de comer otros, qué sé yo, pero sino el tema de establecer una obra, ¿viste? O una casa, o una obra artística, o una empresa, o una carrera, o un título. Dejar algo sería. ¿Cómo? Dejar algo. Entre dejar y lograr. Porque dejar, qué sé yo, eh, siempre es como la herencia es como una especie de forma en la que vos sobrevivís, ¿no? Ya dejás una obra, dejás una casa, tu abuela te deja una casa. Entonces, un poco en el libro del amor hablo de la herencia, que la herencia es como una manera de por un lado, prolongar la vida de uno, por el otro, asegurar la vida del que uno le quiere dejar la herencia, como ayudarlo, o sacar el miedo a que le pase algo, o darle muchas armas para que sobreviva. Y otro también la carga. Bueno, yo quiero que mi obra continúe, entonces te la tiro por la sabiola y seguí con Bettinotti e hijos, materiales para la construcción. A veces veo esas casas de... toco madera porque no tengo miedo que le pase nada a nadie que quiero. Esas Toca. velatorios, Madera. ¿viste? Sí. Que dicen Carotenuto, Sepelio, desde 1892. ¿Ves, hijo de puta? ¿Por qué? Claro, dejá, por el tipo tenía que tener un laberrap La pegó por ahí. o vender pancho, ser odontólogo. Y no, Tenés que hay seguir que con el negocio de tu continuar. abuelo. Sí, y entonces, claro, y eso todo el tiempo, viste que se dice tal tipo e hijos, tal. Y por ahí el hijo está contento y por ahí no, qué sé yo, por ahí tiene la bendición de que le llegó una casa de repuesto y por ahí dice, loco, qué karma tener que bancarme esto. Pero a veces también está esa cosa de la continuidad. Entonces, yo conozco, no sé, ustedes que están en una edad donde hace poco dejaron de ser observados en cuanto a qué iban a hacer en sus carreras por sus padres, de qué iban a hacer de sus vidas, que hay como dos tendencias. Por un lado, la persona que quiere que reproduzca el oficio, su hijo o hija, y por otro lado, el tipo que quiere que haga todo lo contrario. Y esto lo vi en casos, hay dos casos, en los médicos, que conozco yo, y Ringo Starr. ¿Sí? Ringo, ¿cuál hizo? ¿Eh? Ringo, ¿qué hizo? Ringo Starr, el Sí, baterista. sí, sí, pero digo, Em, ¿en cuál de los dos El de polos los lo ponemos? médicos, ahora te cuento. El de los médicos, tengo amigos médicos que quieren que su hijo sea médico, amigo médico que su hijo es médico y no quiso que fuera médico. Cuando le dijo quiero ser médico, él pensó que se iba a poner orgulloso y dijo no. Y otro amigo médico que su hijo salió ingeniero y está feliz de que no sea médico. Porque es como, no, viste, como reproducir algo que no sabes si está tan bueno. Por ahí es bueno para vos.
Y Ringo Starr, su hijo a los 10 años, Zach, le pidió ser baterista, que le enseñe a tocar la batería. Ya era un Beatle, Ringo. Y él dijo, no, te vas a cagar de hambre. Y porque tenés que estudiar. Hijo de la guerra, Ringo, pensá que nació en el 40. En plena guerra nació, digamos. Y el tipo dijo, no, tenés que estudiar. No, que yo sea baterista, a mí me fue bien, pero qué sé yo, ¿viste? Pensá que lo tuvo, tenía 25, 26 años, no es que tenía. Y el pibe fue y le dijo al padrino. El padrino era Keith Moon, el baterista de los Who. Y si ustedes un día lo ven tocar, es todo lo contrario a Ringo. Mientras Ringo es exacto y económico, el baterista de los Who, Keith Moon, es palero, es doble bombo, ¿viste? Y le dijo, sí que tu viejo no quiere, yo te regalo mi batería. Y dijo, toma, esta es tu primera batería. Mi batería. Y le empezó a Bravo el enseñar. padrino. ¿Eh? Bravo el padrino. Y le enseñó a tocar la batería. Y los Who siguen tocando. Se murió el bajista hace unos cuantos años, pero Townsend y Roger Daltrey siguen tocando. ¿Y quién es el baterista de los Who ahora? Zack Starkey, el hijo de Ringo, que tocó con Oasis también, que tocó con... Es un baterista tremendo, que toca como el padrino y no como el padre. ¿Entendés? Claro. Lo cual es La vuelta de la vida. un círculo en el cual son paradojales porque hay... bueno, ¿sabes cuánto de mandato le estás tirando a tu hijo? Y cuánto de ese mandato va a respetar y cuánto quizás sea la actividad que tiene contraria a la que haces vos o al mandato que le das, casi por revelación. ¿Sí? Pero lo que sí es que uno está como... Yo no creo tanto en el libre albedrío, ¿viste? Yo creo que uno hace un gran esfuerzo a veces por buscar una sensación, como que el placer, el deseo, un bienestar o la felicidad te pueden guiar para sacarte de una situación en la que apareciste siempre. Cuando llegas a si esta mierda era, qué sé yo, porque el problema del deseo es el deseo. ¿Se entiende? O sea, Sí. que el problema del deseo es que te gusta mientras lo deseas. El deseo, una vez que se cumple, ¿qué pasa con el deseo cuando se cumple? Muere. Tienes otro deseo. Y dices, claro, y por ahí lo que te gustaba era desear. No, decir, era esto. ¿Y vos recomendarías que alguien se dedique a lo que te dedicas vos? Ah, qué sé yo. ¿O qué es lo mejor y lo peor? No es hay mejor y peor. Es más útil y menos útil. Ajá. Yo siento que lo que hago es muy vanidoso, muy débil, muy insustancial. Y en ese sentido me siento como un síndrome de falso impostor en el cual... Pero parece que es importante, que a la gente le gusta, que le sirve. Yo prefiero, qué sé yo, me parece útil un médico, un psicólogo, un enfermero, gente que te ayuda, un bombero, ¿no? Eso me parece estar en las situaciones donde, qué sé yo, o sea, tener una peritonitis. ¿Pero el humor crees que no ayuda, Sí, que no es bueno, necesario sí, también? pero yo no lo llamo a Gasalla si tengo una peritonitis. Yo Depende. llamo al sanatorio, un médico, prefiero que venga un médico, no alguien que No, me claro. dice, "Oh". En esta línea, ¿hay un padre peronista que quiere que su hijo sea radical? ¿O al No, revés? pero sé de padres que no quieren, que han sufrido con la política y preferirían que sus hijos No se dediquen. no se dediquen a la política porque lo que han sufrido es normal. Conozco hasta casos en España de un chico, un pibe que estaba en el Partido Comunista, pendejo español, hijo de argentinos, que está en Podemos y es militante y luchó mucho contra sus padres que no querían que se dedicara a la política y nunca le habían dicho que eran exiliados peronistas y estaban muy enojados con la política ellos, por lo que tuvieron que pasar. Entonces no querían que su hijo pasara por lo mismo. Digo, no, te metas. Entonces, también lo entiendo, un tipo termina exiliado, lo tenés que entender, qué sé yo, yo no me voy a poner a juzgar a alguien que no, no digo que un padre, digamos, peronista o un padre radical debería
De la misma manera que un padre que no tiene a su hijo en su misma profesión o en su mismo club de fútbol o con sus mismos gustos. Ya tengo el caso de un amigo que es un intelectual, que de la docencia, es un pedagogo tremendo. Su abuelo, o sea, su padre era médico y uno de sus hijos es médico como su padre. O sea, fue médico como su abuelo. Y el otro tiene un gimnasio y está todo el tiempo escuchando el reggaetón y esas cosas. Y es como todo lo contrario de él, ¿viste? Que es un intelectual y el otro hace fierros todo el día. Pero bueno, hay que aprender a quererse. No puede ser que vos quieras a alguien nada más que porque te reproduce o se parece a vos. Está muy serio todo esto, ¿no? No, pero está bien. No, pero está bueno. Sí, Está bueno reflexionar sobre estas Perdón, cosas. ¿no? No, para nada. Y en base a esto que contás, ¿vos sos consciente también que a partir del humor enseñás muchas veces? Eh, a ver, em, no es la propuesta. Ujú, Quizás inconscientemente tengo algo de eso, pero yo estoy más pendiente de que funcione lo que hago. ujú, Y después aparece lo otro. O sea, em, si yo voy a una charla o un libro, siempre hay algo así, uy, esto, mirá, pero, pero siempre va a ser el 30%, el 25%. Creo que lo, lo que me debo es al otro, ajá, ¿entendés? O yo lo sí, que siento yo, claro. ¿entendés? Como que estoy más Ujú, tenso. ujú, De hecho, todos los libros tienen como una especie de ensayo que sucede a cada cuento que viene después, que de alguna manera es como casi lo que yo he charlado con gente o con amigos, viste, te pones a hablar con amigos y sale una especie de teoría ahí, de pizzería, bueno, y después, y entonces me queda latiendo eso. Luego un cuento que no necesariamente tiene que ver con eso, que tiene que ver, y de pronto digo, pero esto está bien, tiene que ver. Y ahí entonces, para que el concepto no esté adentro del cuento y se ponga cargado, lo pongo aparte y listo, ¿viste? Como decir, ¿viste? Porque si no son diálogos donde, ¿viste? Todo el ujú, tiempo, y los cuentos se van a veces, diálogos que están ahí como explicando, dos. Y, y entonces sí, aparece como una divulgación de determinados temas psicológicos, sociológicos, ujú. antropológicos, y no más que eso. Y en estos libros que está sacando una historia, ¿no? Sí. Del amor, del peronismo, del conurbano, a veces con lo que va pasando en la actualidad, ¿te dan ganas de en los relanzamientos agregarle algún capítulo No, más o algo? No. no, me da Mm, mucha paja eso. Pero así salieron las charlas que hago así con Rep, o que hago con los chicos de Walking Conurban, ujú, o que hago a veces con Daniel Santoro, el pintor, o que hago solo, o que ujú, hago con Adrián Lackerman, que son como prolongaciones del libro, como segundas partes del libro en vivo, ajá, ¿entendés? Es más, a veces alguna cosita de un libro lo meto, a veces, a veces algo que digo en las charlas después se pasa a un libro. eh, pero no, a mí no me inspira. Recién veníamos con los chicos hablando y yo, la actualidad en sí es como que la miro y trato de que sedimente. ujú, No me gusta producir cosas que tengan que ver con estricta actualidad. Simplemente puede ser como algo de decir, bueno, algo de la época, las internas, esto, pero todo muy más, te diría, más por arriba, o por el costado, no del día a día, eh, no de lo que pasa así exactamente el martes 4, porque vivimos en una época así de un nivel de hiperactualidad, de hiperpresente, en el cual, qué sé yo, te pregunto a vos, ¿cuánto hace que se subió el polaco ese, o el polaco Mosca al edificio? Me parece que pasó un montón Y no igual. sabés si pasó hace un Sí. año, 2 meses, 3 días. Es más, el tipo se sube 25 pisos, arriesga su vida y es noticia 34 horas, Ujú. con suerte.
Porque, ¿por qué? Porque el nivel de la cantidad de canillas y la cantidad de proveedores de esas canillas de noticias hace que todo el tiempo estés con cosas entretenidas que no sabes si son noticias, si pasan acá, si pasan en Groenlandia, donde pasa, estás todo el tiempo informándote. Entonces, claro, pasan las Olimpiadas, la apertura de las Olimpiadas, yo ni las miré. Antes todo, vamos a ver, ¿viste? Mirá, todos los chinos al mismo tiempo hacen así, guau, mirá, hicieron un sifón, ¿viste? Nos volvemos locos. Y hoy es como que siento que entre los efectos especiales, no sé qué me va a sorprender. Después por ahí lo veo, está buenísimo. O sé que lo voy a ver en algún momento. Claro. Porque, viste, como Para decir, que lo ves. claro, porque en algún momento digo, Lo pongo podés así, tomar. digo, y cuando vos tenés la posibilidad, quizás no la usás. Digo, bueno, voy a ver las Olimpiadas y cosas así, bueno, y bueno, después lo veo. Y el después se hace eterno, no lo ves más. Y al revés, ¿por qué? Porque vos podés también, está como una especie de biblioteca de Babilonia donde podés acceder, no a todo, porque no está todo, pero a muchísimo. O sea, yo era chico y de pronto me gusta mucho Buster Keaton, un cómico del cine mudo, digamos, entre los tres grandes que era Chaplin, Harold Lloyd y Keaton, son los tres más grandes. Y claro, yo, año 81, 82, por ahí ya empezaban a aparecer las videocaseteras, pero no había cine. Después apareció, se editaba todo. Entonces, para ver una película de Buster Keaton, yo tenía que esperar que la dieran en un cineclub, que la encontraran en el diario, ir al San Martín en febrero, a la sala de Lugones, un martes, ya, las 18 horas, ¿sabes? Y ahora algo así. Buster Keaton, y ya está. No estoy ni criticando ni nada, simplemente te estoy marcando una diferencia con la disponibilidad de contenidos artísticos o intelectuales, es decir, la necesidad de tener que ir a una biblioteca o abrir una enciclopedia o ir a lo de tu tía que tenía la Espasa Calpe, que era una enciclopedia tremenda, y poner, ¿viste? Henry Ford, ¿viste? Y ahí buscar, Henry Ford. Entonces, claro, todo eso hace que todo sea importante y deje de serlo al mismo tiempo. ¿Viste? Sí. Entonces, ¿se entiende esto? Sí, Dice, sí, bueno, sí, claro que sí. es importante conservar esta foto que nos estamos sacando, qué sé yo, sí y no, porque es muy probable que la cantidad de fotos que tengas en el teléfono, ¿cuántas te pusiste a ver de vuelta? O sea, lo que necesitas es guardarla. Capturar ese Tenerla. momento. Sí, pero nada más, salir de esa pulsión. Yo quería entrar en el mundo peronista y yo algunas veces siento que el peronismo como ese padre que permanentemente quiere reproducirse en vos, entonces tenés las 20 verdades, la doctrina, las instituciones, y vos te vas reproduciendo el peronismo según los mandatos anteriores. Pensándolo así, ¿cómo interpretás a los peronistas que dicen que hay que hacer nuevas melodías? A mí lo que me ocurre es que más allá de las doctrinas y las 20 verdades, todo eso viene después de que tu vida está mejor. O sea, el peronismo no se hizo nada más que con gente que leía las 20 verdades o manual de conducción política, o creo que es algo más existencial, más vivencial. La gente se hacía peronista porque vivía mejor, porque estaba mejor, o sea, porque le alcanzaba para fin de mes y podía ahorrar, porque tenía una casa, porque conocía el mar, porque tenía vacaciones, porque era más feliz, porque tenía un acceso a un montón de bienes placenteros y aparte de sin la angustia de la supervivencia. Y Discepolo lo dice que él no le puede cantar más al tango del barrial y el coso porque estaba la calle asfaltada, o al del Bulín y el coso y el conventillo, porque la gente ahora estaba viviendo mucho mejor. Era, bueno, es eso. Entonces, después, bueno, ¿cómo se va a encarar la política? Pues eso ya forma parte del plano de la política.
che, la nueva canción, bueno, encaremos, pensemos de otra manera, porque quizás haya que hacer otras cosas para hacer política, y otros dicen, no, hay que hacer esta. Y no sé, yo en eso soy bilardista. O sea, ¿la gente está mejor o la gente está peor? No, no, el resto, o sea, ¿de qué me sirve un montón de planteos, con todo respeto a la dirigencia, a todo, por lo respeto mucho a la militancia, que deja mucho de su tiempo, si la gente después no está mejor? Es lo mismo que la macro de los liberales, ¿viste? La macro, los números macro, los números, qué sé yo, qué son los números macro. El mercado, el índice riesgo país, qué sé yo. Y el índice saborido, que es ¿cuál es? El índice mi tía. Yo quiero ver cómo está mi tía. ¿Viste? No, 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 sospecho. Cada vez que los mercados, dice buena reacción de los mercados, yo digo, porque a alguien se la van a sacar, porque están contentos los tipos. Sin embargo, es lo que vos tendrías que estar bien. Bueno, mira las inversiones. Pero las inversiones también después se las llevan. Entonces, ahí, viste, viene toda una discusión en la cual yo nunca me sentí partícipe, porque no entiendo una goma de economía, y simplemente me queda confiar. Ahora, la confianza la adquirís no en tanto solamente lo que propone o lo que dice, sino el resultado que tiene. Y ese resultado es el que te marca finalmente si estás siguiendo el camino correcto o no. Entonces, pienso, ¿le voy a echar la culpa a una persona que no es por no ser peronista? ¿Por qué tiene que ser peronista? O sea, al revés me pregunto, ¿por qué tiene que ser peronista? ¿Por qué? Porque tiene que ser como yo, porque tiene que pensar como yo, porque ¿qué es ese impedimento? ¿Querés que te vote? Entonces, dale razones para que te vote, no que sea que le guste Hugo del Carril como a vos o que haya leído a Jaureche. Entonces ahí aparece algo que es esta idea de no entender por qué la gente, y cuando vos no entendés por qué alguien vota como vota, quiere decir que hay algo que desconoces, hay algo que ignorás, hay algo que no sabes. Sun Tzu, el del arte de la guerra, que queda bien decir que uno ha leído, pero yo sé 2 o 3 frases, dado que iba a un bar que tenía sobre de azúcar con frases del arte de la guerra. Antes tenía frases de Maquiavelo y otras del coreano que escribe muchos libros, que no sé cómo, siempre tengo que anotármelo o escribir. ¿Cómo? Sí, que saca un libro cada 15 días más o menos. Y en realidad escribió uno y lo va a editar vivo, lo va a editar, son chiquititos. Dice, pará, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Por qué voy a sacar uno así? Saco uno, se lo corto. Claro, es más barato. Y esa es la primera de. Después el último libro va a hablar de eso. ¿Cómo los emboqué a todos? Se llama. Y ¿qué dice? Ella siempre me encanta esa frase. Que lo que tiene forma y se puede definir, se puede vencer. Pero primero lo tenés que definir y tenés que ver la forma que tiene. ¿Qué quiere decir? Esto es Bilardo, ¿no? Como diciendo, más allá de Bilardo y buen juego, ¿no? Y toda esa discusión, es esta cosa de, che, vamos a ver el video de cómo juegan los otros. Y si vemos cómo juegan los otros, por ahí sabemos cómo ganarles. Y entonces acá es, che, vamos a ver qué es, no para ser como el otro, sino para saber por qué no nos vota. ¿Porque es boludo? Bueno, resulta que el voto de un boludo vale. La Constitución, yo no vi ninguna, hace años que voto y nunca vi que a alguien no lo dejaran votar. Porque dicen, no, usted es un boludo, no. Que le hagan preguntas. Y dice, sí que es neoliberal y tiene un Fiat Duna gas, no puede votar, señor. No pasa eso. Entonces, creo que ahí está la idea. Es, che, no en qué nos tenemos que transformar, sino en cómo tenemos que seducir. ¿Viste? Cómo el peronismo se las arregla como para acercarse, generar una nueva promesa, pero también dar garantía que esa promesa se va a cumplir. Que va a vivir bien la persona. ¿No? ¿Para qué te va a votar? ¿Por qué te tengo que votar? La mayoría de la gente no tiene que ser por... Entonces cuando alguien me dice, no, estoy enojado porque me encontré con uno y dice que hay que darle un tiempo. Maravilloso.
Ese tipo no es como vos, que vos decís, no, el peronismo muerte, Perón muerte, Cristina muerte, Moreno muerte, Kicillof muerte. El tipo dice, yo le voy a dar un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que Es no, esperanza, un poco. que no es incondicional, que puede volver con vos. Le voy a dar un tiempo. Entonces uno, en vez de decirle, no, hijo de puta, y ya alejarlo porque lo puteás, bueno, avísame y charlamos. Es como cualquiera persona que dice, me voy a dar un tiempo. Bueno, no te está diciendo que no. Ese es maravilloso ese que le está dando un tiempo. Prefiero a ese al que te trae mi ley. Ese, bueno, listo, ya un gorila así irrecuperable, ni charlar con ese. Ahora, si confundimos al intenso, y uno confunde el intenso con aquel que le está dando un tiempo, y ahí está dando una forma de leer que no es la aconsejable. No estás leyendo bien. Perón decía, le pregunta a Esteban Pejković, en un libro que recomiendo, que tiene como 5 títulos, porque lo sacó varias veces, Perón en camiseta, El último Perón. Son diálogos de Perón y está todo el peronismo, pero en diálogos con un tipo, que no era peronista, pero que no era antiperonista. Y se lo dice a Perón. Pero cuando va a la quinta 17 de octubre en Puerta de Hierro, le dice, mire, general, yo le vengo a hacer una nota, le aclaro, no soy antiperonista, no soy gorila, pero no soy peronista. Y entonces le dice, Perón dice, bueno, adelante, venga. Al contrario, me dice. Y le hizo asado 2 días, se lo garchó, ¿viste? O sea, el tipo volvió así enloquecido. Y en un momento le pregunta, ¿usted cómo hizo para que ya al principio ya arrancó con tanta gente que lo seguía? Y Perón dice, no, yo no arranqué con gente que me seguía. Yo me fijé para dónde iban y me puse adelante. Y después doblé y ahí sí me siguieron. Pero primero me fijé para dónde iban. Y eso es interpretar, es aceptar cómo es la gente, que muchas veces no es como vos pretendes que sea. Eh, y entonces marcar cuál es un verdad. Y en ese límite, y uno dice, entonces yo me tengo que convertir en lo que quieren los demás. No. Pero sí diferenciar a una señora que vive enfrente y tiene un laberrap de José Luis Esper. Claro. Me parece que son 2 cosas distintas. Y hay un montón de cosas que me unen con esa señora, que por diversas razones, y no solamente por lo que le dijeron en los noticieros, sino por cosas que fue constatando y por cosas que después son verdades, porque después pasan cosas que voy a decir, yo no entiendo la antipolítica, y yo te nombro 3 casos de los últimos, y vas a decir, y sí, tienes que cerrar el ojete. Porque si yo miro a lo que hace Scioli, puedo decir, che, la política, al final cada uno hace lo que le conviene. No, no es así. De pronto, y Scioli, ¿no es un buen motivo para no creer en la política? ¿No es una decepción? ¿No es algo que te pasó a vos? Yo lo milité en el 2015. ¿Cómo te crees que me siento? ¿Mal? Y un pelotudo. O sea, el peronismo también es como el amor, como cualquier cosa, es una oportunidad para que te sientas un pelotudo. Siempre. Cualquier cosa. ¿De qué club sos? De Boca. Te vas a sentir, alguna vez Boca te puede haber hecho doler o sentirte un pelotudo. Pensalo. Y vas a ver que hay un momento que sí. Voy a pensarlo. Y sí, decís, ¿viste? Y sí. ¿Sabés qué? O cuando me cobran la platea, o cuando... ¿viste? Donde hay un deseo hay un negocio. ¿Viste? Y bueno, el amor va a ser siempre algo que alguien te va a extorsionar para obtener un negocio. Porque el amor al fútbol, el amor a Boca es un negocio para un montón de gente. Y tu amor es genuino y está bien. Pero bueno, querés la platea, Pagala. pagala. ¿Por qué? Y porque lo quiero mucho, porque lo tengo dentro del corazón. ¿Entendés? ¿Vas a la cancha, Pedro? No, ¿No? no. Me alejé del fútbol a los 14 años. ¿Por qué? Porque la pasaba mal. Y mi hermano la pasaba muy mal. Mi hermano terminaba en cana, terminaba acá, atrás, lloraba. Se rateaba el colegio. El boludo aparecía en una foto atrás de un miércoles a la tarde. Me acuerdo.
mi viejo le dijo, no fuiste al colegio, qué sé yo. Viste un partido que se jugó un miércoles a la tarde y el boludo tenía el diario de la noche, mi viejo y mi hermano atrás del alambrado, del arco. Justo una vez. Mala suerte. Y yo ahí me agarró un poquito de frialdad con el fútbol. Bueno. Pero no ir a la cancha o no ver los partidos tampoco. No, pues soy hincha Racing, sufro mucho viendo los partidos, entonces prefiero no ver los partidos de la selección. Me encanta que salga campeón Argentina y lo vibro, y me encantó que Argentina saliera campeón y ver a mis hijos felices y todo, pero yo no lo soporto, ¿no? Y sobre todo los penales, es unos hijos de puta, es un momento, yo soy de los que se levantan y empiezan a dar vuelta, entonces todos los partidos cuando ya Argentina se clasifica, no los miro, voy a es como y en medio como también soy cabulero, entonces salgo a caminar, es un momento que camino y voy sintiendo el partido por la calle, ¿viste? Con la gente que habla así, la gente que no sabe de fútbol, ¿viste? Que habla, que ve el mundial, lo mira mucha gente que no Sí. sabe de Sí, fútbol, sí. entonces pasás y es una cosa y escuchás a uno que dice, pero no, para atrás la pelota no, porque están armando, ¿no? Tipo, para el otro lado, pero ¿qué hace? Y no, y eso me encanta. Y ahí te vas siguiendo el partido. Y los penales es maravilloso. No estar en la calle durante los penales, pero tienen un ritmo. ¿Viste? Ahora ya sabés que lo están pateando. Y ahí vas a escuchar. Silencio. Y un penal tuyo lo festejás que metiste, pero no lo festejás tanto como una tajada. Es verdad. Un penal que metes, lo festejás. Pero si atajás uno, si no pasa nada, y fue de Francia. ¿Entendés? Y vos decís, y hubo Uy, ahora, claro, hubo un tramo de silencio ahí que decís, ¿qué semana me espera? sí, O sea, en la final del mundo estabas en la calle. sí. Wow. ¿Había No, otra la gente? final del mundo no, la final del mundo estaba encerrado, Ajá. estaba en el balcón de mi casa y mis hijos estaban con Marlene mirando el partido, se habían alquilado un coche y tenía un proyector, todo, una locura. Pues no tengo televisor. Qué gran momento, bueno. Sí. No, bueno, pero es eso, no sé cómo derivamos ahí. Pero quiero decir, está bien emocionarse, pero hay un momento donde la emoción también tiene que tener digamos, no, hay las cosas emocionadas, ¿viste? Hay que ser frío para hacer las cosas. El año pasado, en una entrevista que hiciste para Página 12, dijiste una frase que me parece que está buena también y que viene con esto, a mí me hizo reflexionar. Dijiste que hay que criticar a la política, pero sin odiarla. ¿Podemos Claro, reflexionar sí. sobre eso? Sí, porque me parece que nos hacemos muy los boludos. Entonces, después todas las cagadas que notan los que terminan odiando la política son porque uno quizás no ha hecho lo suficiente para que la política sea algo disfrutable, deseable, participable. Si la política todo el tiempo un conflictos, patadas, insultos, tipos que son corruptos y vos te haces el boludo porque un corrupto de tu lado y negás, no haces querible a la política. Hay gente cantando acá alrededor, bueno. Está muy bien. Gente feliz, entonces. Sí, no debe ni escucharse, seguramente. Pero ¿se entiende eso? Sí, claro. Entonces, claro, es decir, che, vamos a hacernos cargo un poco, ¿viste? Pasa algo y decís, bueno, Sí. ya es el boludo, ¿viste? Bueno, ¿cómo? Tratando de tener algo que sea hacia el interior de las cosas que no permitan que sucedan esas cosas para que no sean, para que la política sea. Mira, una vez estaba en una plaza, mi hijo tiene una banda, era de las primeras cosas, tendría 14 años, ahora ya tiene 25. Y cayeron para tocar para una cosa de X agrupación, siempre con mala fama, que es la Cámpora, en la capital, en una plaza. Y fueron a tocar, ellos nos chupaban huevo, y yo también, obviamente, y lo fui a ver, y de pronto digo, uy, ¿cómo será esto? A ver, viste la gente con la Cámpora. Y de pronto pasé por una vereda
caminando así, y de pronto un tipo dice, bueno, está bien, son buenos pibes, vienen todos los sábados. O sea, olvídense si la Cámpora, la Evita, la, Estaban. quien sea, no lo quiero decir, lo pongo en factor de agrupación política que en un momento es odiada, por quien sea. Eh, entonces el tipo al ver que iban todos los sábados y los veían lo que hacían, y los vieron en acción, saliendo de lo que leía y de la estigmatización, les empezaba a decir, bueno, son buenos pibes, ¿viste? ¿Entendés? No, ¿se entiende? Sí. Es como cuando, viste, un tipo, vas a una familia y alguien te dice, pero vos sos peronista. Sí, pero sos militante, sí. ¿Y cómo sos peronista? Y entonces vos lo, em, vos lo pones en cuestionamiento con respecto a la política. Toda la política, todo lo que lees se pone en cuestionamiento porque de pronto conoce al hijo, al amigo, al hijo de un amigo, o al amigo del hijo, o al novio de la hija, o a la hija del novio, que es militante, y dice, pero es buen pibe, ¿entendés? Entonces ahí viene la segunda parte que es, no, bueno, pero si sos bueno es que debes ser idiota y te usan. Entonces, la política es el lugar donde sos o idiota o corrupto, no hay como donde sos inocente. Entonces uno puede entender que sí, que la inocencia en la política debe estar, como en cualquier rubro. A ver, nadie podría dejar de ser hincha de River porque su presidente, Donofrio, es un empresario o hace negocios. Para no abusar a Boca, digo, quizás vos. Entonces, en determinado momento es, che, pará, yo a pesar de que hacen negocios, voy a ver a River y lo quiero, lo llevo en el corazón y sé que es un negocio y sé que la mayoría de los jugadores, o, no, o todos, son de otro club y juegan porque les pagan, no juegan porque tienen, ¿entendés? O sea, el que ama en el fútbol, el que ama paga, no cobra el que ama. El que cobra es el que hace goles porque no ama. Juega. Yo juego acá para River, pero Es un trabajo. soy de Aldo Civi. Claro, mi trabajo. Y el tipo me paga a mí para que yo haga goles por él, porque él está en la platea, un gordo, de bancario, es gerente de cuenta del Credit Cop y no puede jugar al fútbol. En cambio yo sí. Entonces me paga. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un intercambio de debilidades. O sea, yo te pago a vos porque vos sabés arreglar calefones. Vos me pagas a mí porque yo hago cuentos que hacen reír. ¿Entendés? ¿Podés hacer un cuento que te haga reír a vos mismo? No, entonces le pago a Saborido. ¿Y Saborido puede arreglar el calefón? No, entonces le paga a otro que ya sí. Sí, terminamos pagándole a un tipo que hace goles. Y al final de todo ese ciclo, donde terminamos pagándole a este tipo, seguís amando y vos decís, no, no miro más fútbol porque es un negocio, dice alguien. Y vos decís, bueno, ¿qué no es un negocio? Y en un sistema ¿Te gusta ir al mar a vos? Sí, claro. Bueno, es un negocio. Ahí está Plusmar, Buquebus, si vas a Uruguay, hay un hotel, hay un tipo que tiene, ahí seguramente hay un Chiquitapia del mar, ahí que controla. Y vos vas al mar igual. Claro. Pero no, es un negocio, hay gente que vende choclos y otros que pasan vendiendo churros todo el día en un mar azul. Y vas igual. ¿No estás? ¿Por qué? Porque todo está atravesado por negocios. Vos seguís amando a pesar de eso. Y pagás porque amás. ¿Sí? Y, con suerte, como tengo yo, puedo cobrar por lo que amo, que es mi trabajo, entre otras cosas. Pero eso es una suerte. Estamos llegando ya al final de esta entrevista, podríamos hablar de un millón de cosas, pero ¿sabes Sí, qué? cómo Algo no. que surgió cuando estábamos en la antesala hablando de tus libros es si va a llegar el momento en el que aparezca una historia del rock. No, ¿No? porque ya con Diego muchas veces es más, puede ser que aparezca un libro más adelante con guiones de Peter Capusotto, pero en el 2026 por ahí. Pero no, porque hay ya todo lo que me parece que hablé, ya hay un libro de Peter Capusotto Sí. que habla mucho de rock. Se podría reescribir, podría ser así, tendría que pedirte que esta parte no salga Bueno. y después hacer esa estafa de editar el libro, cambiarle un par de cosas y Nadie se va a dar cuenta. que nadie se dé cuenta y dice, hay una historia del rock. Pero no, vamos a ver, todavía no sé, por ahí de qué vendrán los próximos libros. Por ahí viene otra historia del peronismo, por ahí viene una historia de la felicidad.
cosas que van juntándose. Así que Qué grande. Lo vamos a esperar. tendría ganas de... ¿Qué hora es? No digan sé. esto porque... No decimos la hora porque... eso. Pero estamos en el final Sí. de este encuentro, esta mesa de debate de Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Te Me agradecemos encanta mucho. el nombre aparte. ¿Sí? Sí. Qué bueno. ¿Pensaste en que íbamos a hacer esto o pensaste que íbamos a hacer preguntas para otro lado? No pienso a dónde voy y listo. Ya me convenció, me vinieron a buscar, me esperaron. Ya más impedimento no podía poner, así que no me quedó otra que venir. Nosotros estamos muy felices, te agradecemos realmente que estés acá porque nos parece que es necesario dar este tipo también de reflexiones, de charlas, ¿no? Que van con temas de la actualidad, pero que profundizan mucho más y que nos llevan a pensar cosas que quizás a veces no lo hacemos en el día a día. Está muy bien. Así que muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Pedro Saborido, Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Pero... Uno de los temas más hablados durante toda esta semana y a nivel internacional es obviamente lo que sucedió en torno a las elecciones en Venezuela, que nos traen varios temas. Por un lado, la poca transparencia por parte del gobierno, que aún no da a conocer las actas. Por el otro, la oposición, que se autoproclama ganadora de estas elecciones. Y para eso vamos a hablar, obviamente, con la canciller de Paritarias Libres, Candela Núñez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, como siempre, con temas que nos van a llevar un montón, ¿no? Sí. Tranquilidad Temas no está. tranquilos. Exactamente. Y lo que en este momento nos estamos preguntando es si podremos conocer las actas de las elecciones en Venezuela. Bueno, sería bueno, ¿no? Estaría bueno que podamos acceder a ese documento, pero me parece por ahora que no va a suceder. No. Así que no sé qué piensan ustedes, pero yo vaticino que por lo menos hoy, mañana, pasado, siendo generosa, no va a suceder. Pero ¿cuál creo. es lo que dice el oficialismo en ese sentido? Maduro, ¿por qué no presenta las actas? Bueno, a medio de respuestas difusas, ¿no? Ya se autoproclaman, digo, Venezuela, el otro día veía un graph mientras pasaba un video que hablaban de Venezuela que decía la típica se dan todos por ganadores. Y medio es así, digo, es una metáfora que cobra sentido. Tanto Corina Machado como Edmundo, el candidato de ella, como tanto Nicolás Maduro, se proclamaron ganadores de las elecciones. Ahí traje un fragmentito como para que veamos, le pongamos cara a lo que estamos hablando. Es una de las declaraciones Es una de las declaraciones de Corina Machado que en el transcurso de la tarde del día de las elecciones empieza a proclamarse ganadora. También recordemos que hizo una militancia muy fuerte. Ahí lo vemos. A ver. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Bien. Hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Bueno, ahí veíamos a Edmundo González Urrutia, que era el candidato, que era digamos, directamente la oposición de Maduro. Ella también, Corina Enríquez Machado, es una dirigente también de la oposición que está proscripta, por lo cual no pudo presentarse a elecciones. Es un poco quien lidera ese proceso de la oposición. La verdadera candidata, ¿no? Digamos. La verdadera candidata, pero bueno, los votos fluyeron bien, digamos, al mundo al que veíamos en pantalla. Lo que yo creo es que esto no tiene una resolución sencilla, digo. No es que si se presentan las actas esto se desarma este conflicto, sino más bien me parece que va a ser de larga data y aparte hay una apelación constante a lo histórico, también mucho a la historia de Juan Guaidó en 2019, a las elecciones de 2018. Tuvimos un proceso de mucha transición de sus sistemas de partidos en los 90 y los 2000 en Venezuela, así que no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que este proceso no va a cerrarse en los próximos días. Bueno, Alicia Castro, quien fue embajadora en Venezuela en estos días, estuvo hablando, hizo referencia a la posverdad, ¿no? Y sobre todo en el caso de Venezuela,
cómo actúa esta posverdad y ella decía que desde la oposición lo que hacen es repetir y dar por sentado cosas, como vos decías, primero con Guaidó, cuando vos veías distintos medios que hablaban del presidente interino de Venezuela, pero en realidad no había algo que lo posicione en ese puesto, sino que se autoproclamaba él y durante mucho tiempo se lo mencionaba de esa forma, ¿no? Y ahora da la sensación que estamos otra vez en lo mismo, porque este video que estamos viendo fue al instante que se terminaron los comicios. Sí, ¿no? y aparte, justo hace unos días salió un video de Durán Barba, Sí. personaje polémico de la historia, pero digo, Durán Barba también decía, si van a mentir con que ganaron por la oposición, no mientan con que sacaron el 71% o el 70%, porque Corina Machado decía, nuestra victoria es abrumadora, entonces por eso también era el fraude, y me parece que Durán Barba un poco también lo que decía era, ninguno de los dos tienen razón, ninguno ganó con el porcentaje que dice, tanto la oposición declara un porcentaje como Maduro declara otro, me parece que el proceso sí estuvo viciado, digo, no sé si estoy en condiciones de afirmar hubo fraude al 100%, no lo sé, digo, no quisiera sumarme a la lista de los que vaticinan el futuro de una manera no tan concreta, pero extraño sí fue extraño, sí fue irregular, sí fue en un contexto caldeado socialmente, digo, si vos ganás con el 50 y pico % y reprimís en la calle, no sé cuánta legitimidad tiene tu victoria. Y me parece que es parte de un proceso, a pesar de que la economía venezolana se había estabilizado, o se venía estabilizando en 2012, logró bajar un poco la inflación, hubo intervenciones económicas que pudieron revitalizar un poco el proceso electoral de Nicolás Maduro. Me parece que las instancias violentas que estamos viendo en las calles estos días, con muertos, con represión brutal desde la policía, y con un aparente fraude o una irregular situación en el sistema electoral, llama la atención, ¿no? Ahora, los éxodos no mienten. Vos tenés más de 7 millones de venezolanos y venezolanas fuera del país denunciando que se fueron de su tierra natal por el régimen de Nicolás Maduro. Después tenés un presidente que se autoproclama con el 51% ganador de las elecciones, pero al otro día tiene que salir a reprimir gran parte del pueblo venezolano. Del otro lado, organismos internacionales totalmente desprestigiados con la palabra devaluada, que no podrían encontrar una solución diplomática a la cuestión Venezuela. Y después presidentes de diferentes países que también vienen con la palabra devaluada o que juegan mucho con la doble vara, porque nosotros tenemos un presidente que aplaudió la toma del Capitolio, aplaudió la iniciativa de Bolsonaro cuando tomaron el Parlamento brasilero. Sí. Y después denuncia sobre los fraudes en Venezuela. Entonces, la doble vara, la incapacidad de los organismos internacionales y una salida violenta que le está dando Maduro a la situación, me parece que pone en jaque en una situación electoral y política del mundo que no se puede resolver. Y ahí cuando no pueden resolver los organismos y las instituciones internacionales o locales, creo que el sujeto que tiene que resolver el tema es el pueblo. Me parece que ahí hay un factor importante en el pueblo organizado, de poder resolver una situación que los organismos internacionales o nacionales, la democracia y demás, no está solucionando. Y ahí yo te quiero preguntar cómo, entendiendo el partido de Maduro y de Chávez como el popular, el que tiene la conexión con el pueblo, con los trabajadores, no hay unas discusiones internas dentro de su partido, no hay políticos dentro de su partido que tengan otra mirada, una mirada más de consenso, de centro, de frenar un poco con la violencia. Bueno, mencionás muchas cosas importantes. Primero, obviamente, la diáspora, ¿no? Los exilios son para no ponerme como muy crítica, pero los exilios son un síntoma. Vos no podés tener 7,7 creo millones de personas fuera de tu país, e incluso con una militancia activa. Vimos cómo el domingo se llenaban las embajadas de Venezuela alrededor del mundo pidiendo por el voto y por la transparencia de las elecciones. Eso por un lado. Después también algo paradójico fue que hace días, antes de las elecciones, recibieron al Centro Carter. No sé si ustedes vieron el video. Después se los voy a mandar porque es un video muy raro. Reciben al Centro Carter y dicen, ahora que vino el Centro Carter, nos aseguramos de que las elecciones son transparentes. Claro. Lo reciben, catering, mesa, redonda, bueno. 2 días después... ¿Dónde fueron recibidos? En Caracas. 2 días después sucede que
el Centro Carter saca un comunicado diciendo las elecciones fueron fraudulentas y no se puede asegurar la victoria completa del partido de Maduro en este contexto con detenciones ilegales, con presos políticos. Entonces, la veeduría internacional incluso también está poniéndose en un lugar de duda. Y vos también mencionás los líderes internacionales, ¿no? Que yo diría que casi ningún referente político o institucional de Latinoamérica y algunos países de Europa se salieron a bancar abiertamente a Maduro. Digo, todos están con alguna reserva, hasta incluso la CGT sacó un comunicado, digo, a nivel local, la CGT sacó un comunicado diciendo no hay problema en respaldar a Maduro siempre y cuando muestre las actas. Claro. El único que tuvo un rol, a mi gusto, raro también fue Evo Morales, que publicó un boca de urna muy temprano, muy recién avanzada la jornada, diciendo la revolución bolivariana no para. Y López Obrador también le ofreció cierto respaldo, digamos, a Maduro. Ahora, después, todo el arco político latinoamericano, no digo que repudia, pero, salvo nuestro presidente, ¿no? Javier Milei, tuvo una actitud de desconfianza hasta a las elecciones, incluso Pedro Sánchez, digo, históricos aliados, si se quiere, de la centroizquierda, latinoamericana, europea, lo que quieran, pero me parece que este proceso electoral sí tiene los ojos del mundo encima. Me parece que el presidente Maduro debería estar a la altura de estas situaciones, más que nada que vienen arrastrando una inestabilidad política hace muchos años. Y con respecto a lo que vos me decías de las dudas internas, recordar también un poco el proceso, ¿no? De Venezuela, cómo se desintegró directamente su sistema de partidos a fines de los años 90, principios de los 2000, después con la llegada de Hugo Chávez, pero quiero ir un poco más para atrás para que entendamos un poco cómo está configurado el sistema. Es necesario eso también, ¿no? Es Porque necesario, si no, y porque aparte ahora. si no, siempre lo urgente nos tapa, ¿no? Lo importante, como que siempre nos detenemos en el tuit de Milei y en... Bueno, y me parece que la historia de los sistemas de partidos, que es algo que me obsesiona mucho a mí en lo personal, explica mucho de los comportamientos o de los patrones electorales que vemos después. Nosotros vemos, Venezuela, recordemos que no es una de los países latinoamericanos que tuvo dictaduras duras en los términos sociológicos, ¿no? Dictaduras blandas, duras. Bueno, no la tuvo, porque la última dictadura creo que termina en el 58, si mal no recuerdo, con un pacto de los partidos predominantes del sistema, de su sistema de partidos políticos, digamos, que hace un pacto que se llama el Pacto de Punto Fijo. Ese Pacto de Punto Fijo es un pacto donde se acuerdan los principales jugadores electorales a sostener ciertos patrones, o sea, sostener ciertas banderas que hacen que no se incomode, pongámoslo muy entre comillas, a sectores de poder concentrados como los militares, como los terratenientes, como la iglesia, para no llevar tan adelante su agenda de izquierda, digamos. Ese pacto de punto fijo puso un poco el fin a una inestabilidad, digamos, partidaria que sucedió en todos los 90 y también antes, porque los países venían con ciertas crisis institucionales. El país venía con ciertas crisis institucionales, lo cual los partidos empezaban a divorciar de su electorado. Recordemos que un sistema de partidos no es la suma únicamente de las partes, digo... El PJ más el PRO no forman un sistema de partidos, sino es toda la interacción y los patrones de competencia que suceden alrededor de ellos que explican los resultados de las elecciones. Sí. Cuando un sistema de partidos se rompe, que es lo que le pasó a Venezuela, lo que sucede es que se produce un vacío de poder, un vacío de representación. Cuando la sociedad se divorcia de ese proceso, empiezan a suceder crisis institucionales, sociales, políticas, culturales, porque hay una falta de la representación. O sea, el pacto de estos dos partidos no lo bancaba la gente, decimos. No, el pacto de los partidos sirvió en un tiempo para estabilizarlo, pero después sí, el movimiento del socialismo, empezó a tener una postura de bancar hasta ahí, digo, y empieza a destruirse un poco. Eso es lo que nosotros conocemos. Hay un texto muy interesante de Dirceu Mayer que dice el sistema de partidos venezolano se hizo un deshielo, o sea, se fue desmoronando, y ese colapso trae también colapsos institucionales, como decía, ¿no? Entonces, ese pacto de punto fijo, que en su momento supo ser un ordenador, de un tiempo a esta parte no se logró, ¿no? Como conseguir otra vez eso. Sí, obviamente la figura de Hugo Chávez, por su presencia, por su simbología, por todo lo que ya conocemos, configuró un ordenamiento para toda la izquierda latinoamericana, incluso porque hay mucho de su andar que imprime en nuestra política local también, digo, simbologías, banderas, Lula, es un clima de época, ¿no? De la patria grande. Exacto, es un clima de época Hugo Chávez. Claro. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta eso. Ellos también tienen un partido que
que es la COPEI, que es la democracia cristiana, si se quiere, o la social democracia cristiana, que también jugó un rol importante, también la tenemos presente en Chile. Entonces, me parece que todo ese pacto que se logró en algún punto, o que después Hugo Chávez continuó, ya sin un pacto institucional, sino más bien con una figura de líder que conduzca ese proceso, hoy lo vemos en decadencia, ¿no? Y me parece que la oposición sí está tomando relevancia. Muchas Hoy veces. no tenemos ni el líder ni el pacto entre partidos. Yo creo que no. Yo creo que está muy colapsado nuevamente el sistema electoral. Me parece que también. No el sistema electoral, sino más el sistema político. El sistema electoral en algún punto funcionaba, digo, es con voto electrónico, imprimen una boleta, la boleta tiene trazabilidad, escaneas el QR y te tira las actas. No hay mucha ciencia. No sé si ustedes votan en la Cava, pero fue más o menos lo que fue la elección de... Se decía que por eso no había manera de que se hackee, que igual desde el gobierno denuncian eso, que no presentan las actas porque hackeó la oposición, ¿no? Claro, exacto. Entonces, me parece que es una debilidad total no poder mostrar las actas, que hasta que no se muestren, igual si se muestran van a ser discutidas. Creo que el proceso electoral no se va a cerrar en los próximos días, como decía, y si esto continúa con muertos en la calle, con policía reprimiendo y demás, vamos camino casi a una guerra civil, diría yo, sin ser pesimista en el pronóstico. Bueno, Maduro habló y dijo algo de eso también, ¿no? Maduro habló, sí, lo traje, le dio también ese para que lo veamos. ¿Quieren verlo? A ver si, claro, porque él hace referencia justamente a esto, ¿no? A qué puede llegar a pasar. Y hace además una advertencia que a mí me parece un poco peligrosa. Él hace referencia a la profundización de la revolución por otros medios, ¿no? Una cosa así. Sí. Ahora lo vamos a ver. Si lo tenemos por ahí. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. El pueblo lo sabe. Yo no nací el día de los cobardes. Nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria. Y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Bueno, tremendo. Ahora yo creo que también nos interpela acá dentro de Argentina Sí, claro. al peronismo, ¿no? Porque Total. nosotros tenemos en la historia a Juan Domingo Perón, que en el 55 le bombardean la plaza y él decide irse con esa frase que es contundente, que dice: entre la sangre y el tiempo, el pueblo argentino siempre va a elegir el tiempo. Lo que está diciendo Maduro en este video es: si nosotros tenemos que elegir la sangre para llevar adelante la revolución, Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a elegir. el pueblo venezolano lo va a hacer. No sé si es una característica del pueblo venezolano. Yo creo que todos los pueblos los interpreto como intentan vivir en paz. Pero bueno, también la pregunta es hasta dónde se lleva la revolución y hasta dónde se pelea por las ideas que uno siente. Si vos conducís la nación y a todo el pueblo venezolano y tenés que llevar al pueblo a una guerra para defender esa ideología, bueno, yo creo que la mayoría del pueblo tiene que estar atrás bancándote. Es que aparte, honestamente, yo entiendo lo que dice Maduro del llamamiento al pueblo a continuar la revolución bolivariana, pero honestamente no veo un pueblo tan tumultuoso Esa saliendo es la a pregunta. respaldarlo. Está el pueblo atrás de... Digo, me parece que se refiere más a las Fuerzas Armadas, porque el pueblo está en la calle y lo están cagando a palo. Claro, eso O es lo sea, que aparte no es que le el está pueblo... diciendo, ¿no? En un momento en el que hay 1000 detenidos y 11 muertos. Sí, Y otra sí, parte del ascienden pueblo con... está afuera. Y otra parte, otra partaza del pueblo está afuera, que son 7 millones y pico, y que están encima ubicados. O sea, no es que se fueron y están cada uno en su laburo. Están en las puertas de las embajadas pidiendo las actas. Entonces, me atrevo a decir que hay una desconexión de la realidad, ¿no? De Maduro en sus videos. El otro día también lo estaba estoqueando en Instagram. Digo, comiendo, tomando un café con su mujer en un sillón, hablando del bloqueo. Me parece que está un poco peligrosa la línea, más bien desconectada. Y bueno, esto vaticina un futuro bastante peligroso. ¿Qué pasa en los próximos 15 días? Está complicado. Mirá que tu columna es muy esperada por el nivel de Vaticinio. cómo Sí, cómo estás acierta acertando. en los pronósticos y no puede fallar. Mirá, creo que
tenemos un tema importante, es ver cómo llegan nuestros embajadores y nuestro personal diplomático que salió rajando, como se dice en el barrio, Sí. de Venezuela, porque Maduro le dijo 72 Váyanse. horas y agarran sus cosas y se van. Me parece que, por una parte, ver eso, ¿no? Después me parece que sí hubo un gesto importante de Lula para con Argentina diciendo vamos a retomar el camino, vamos a usufructar la tarea o usar la tarea que nos dio y que tenemos en Venezuela para representar parte del pueblo argentino. También hay 6 personas que son asilados políticos de Venezuela en la embajada argentina que están viendo a ver qué sucede, si se pueden ir con el personal diplomático. Venezuela dijo que de ninguna manera porque tiene una orden de detención. Bueno, todas esas interrogantes hoy, siendo las tantas de la tarde, está abierta. Así que me parece que la violencia no va a frenar, eso como primera medida. Y creo que Maduro debería bajar un cachirín a tierra. Evidentemente, quizás no tenemos que mirar tanto lo que pasa en Venezuela, sino abrir un poco el panorama y ver qué hacen los otros países en base a esto, ¿no? Y creo que vos decías Brasil va a ocupar un rol importante que ya lo está haciendo desde abajo, ¿no? Desde el los costado, no subterráneos, se sí. mete por completo, pero da pasos que son asertivos también, porque esto aparte llevó a que Milei le agradezca a Brasil. Milei hoy sacó un tuit, sí, a la mañana agradeciendo la tarea diplomática y que Claro. las relaciones... Bueno, le dijo zurdito con ego inflamado hace 15 minutos. Entre otras cosas. Pero claro. bueno, no son fanáticos de la coherencia este No. gobierno, así que evidentemente no le da prurito hacer eso. Pero sí, se esperaba un rol un poco más polémico, ¿no? De Brasil, creo yo, en la región, de salir un poco a condenar, y Lula se mantuvo... Lula me parece como una de las figuras más importantes en este proceso porque es quien de alguna manera tiene un compromiso, si se quiere, ideológico, en el buen sentido, digo, con un gobierno que empatiza con alguna de sus ideas, de sus banderas, no obviamente en la represión y demás. Conocemos la calidad de político que es Lula, pero me parece que sí se le juegan algunos intereses y me parece que en el peronismo local también, ¿no? Sí. Y fue dificultoso para todo el arco político nacional e internacional posicionarse en este lugar, porque tocaban intereses, porque tocaban banderas, porque también la oposición, perdón, el oficialismo, ahora digo, Milei y Patricia Bullrich estaba esperando que sean las 6:01 para tuitear Maduro corrupto. Sí. Entonces me parece que hay una utilización del caso Venezuela sin ningún tipo de profundidad que es preocupante. Habla Cristina el sábado. Habla Cristina el sábado en Morena, así que vamos a ver qué dice Cristina. Pero me parece un momento importante para salir a hablar y escuchar su línea. Para analizar entonces todo lo que va a pasar a nivel nacional, a nivel internacional, a ver cómo Así es. actúan cada uno de los países. Esperemos que termine de una manera que no sea tan violenta como es hasta ahora, ¿no? Bien, así es. Nos vemos la semana que viene y vemos Seguro. cómo sigue esto. Gracias, Candé. A ustedes, chicos. Seguimos en Paritarias Libres en este momento con el bloque económico con nuestro ministro Axel Arias. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo va el mundo de las redes sociales? Ahí cómo andan los Axelitos, te siguen mandando saludos, ¿no? Sí, pero no, la CM no publicó la encuesta del nombre. Ah, Así bueno. que falta eso, La estamos- la manda al frente en Dale, vivo. la comprometemos al aire a Cande, entonces, para que los Axelitos puedan votar, además Pero de mandarte también- saludos a vos y a tu familia, que puedan votar en el nombre de la columna, ¿no? Ya maltrataron a varios igual, Así. no solo a mí. Sí, sí, pero ese es el mundo de las redes sociales, ¿no? Y aprovechamos para invitar que si todavía no nos saludaron a nosotros y a nuestras familias, pueden hacerlo siguiéndonos en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y obvio en YouTube, donde están viendo esto, en Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Ahí invitamos además que se suscriban, toquen la campanita, comenten, me gusta y todos los botones que vean ahí, menos dejar de seguir, obviamente. Así se pueden sumar a esta comunidad que va creciendo un montón, así que agradecemos a todas las personas que siempre se copan, que están ahí, mandan buena onda. Agradecemos mucho por eso. Y ahora sí nos vamos a meter a hablar de economía porque terminaron las vacaciones de invierno y queremos saber cuáles fueron los números, que se habló muy poco de esto en los grandes medios de televisión. ¿Es se bueno habló- o malo? Se habló poquito. No sé, la verdad no sé. Los números son malos. Los números son malos, ¿no? sí, sí, sí. Ahí, Rama, si querés poner el primer gráfico. Traje todo junto. Sacó CAME, la Cámara Argentina de Mediana Empresa, que son datos de las provincias y de ciudades y municipios turísticos, ¿no? Sí. Y que en el receso invernal de este año contra el año pasado, contra 2023,
El impacto económico fue una caída del 22%. O sea, en facturación en términos reales, ¿no? O sea, descontando inflación. Es un montón. Es un montón. Y después hay otros números. El gasto promedio diario es casi 60.000 pesos por persona y bajó un 3% el año pasado. Turistas bajó mucho también, casi 12%. Viajaron 4.900.000 personas. Y la estadía en hoteles también es un número. Obviamente que una estadía en hotel, bueno, podés quedarte un día y medio, pero bueno, se calcula así. Promedio. Y bajó de 4,5 a 4,1 días. O sea, bajó bastante. Y un dato, ¿no? También que en junio había subido un 15% contra junio del año pasado. Eso quiere decir que la gente en el receso invernal, que es más caro, también trató de irse una escapadita en otro mes. Pero bueno, en este receso invernal fue fuerte el golpe. Se nota que a la gente le está costando gastar. Y además, otro dato importante es que en las actividades que cayeron, las más golpeadas son las actividades culturales. Sí. Teatro, cine, recitales. O sea, eso es el sector más golpeado. Entonces sí, son números complicados, la verdad. ¿Esto en líneas generales o en este análisis de las vacaciones de invierno? En este análisis de las vacaciones, el receso invernal, eso es el sector más complicado. Y golpeado a ambos lados, porque también el desfinanciamiento del Estado y la poca participación de la gente en esos eventos, bueno, golpea la actividad de los dos lados. Sí, pero además también tengamos en cuenta que cayó un 22% y el gobierno mantuvo una especie de previaje. Es decir, con un beneficio del Estado y todo, no se pudieron mantener los números. O sea que imaginémonos sin ese beneficio, cuál hubiera sido el efecto en el receso invernal, en el consumo del receso invernal. Había sido peor. Y uno puede imaginar lo que sí, además va pasando el tiempo, bueno, ¿no? Y veremos lo que pasa a fin de año en las vacaciones de verano, donde generalmente sube ese número. Claro. Esperemos que no esperemos sea que este sí. panorama el que nos encontremos en ese entonces, pero siguiendo dentro del plano económico, uno de los temas que mayor repercusión tuvo en estos días es sobre la famosa planta de GNL, que parecía que iba a estar en Bahía Blanca, pero que finalmente va a estar en Río Negro. Esto se confirmó en estos días y generó una disputa tanto política como económica. Vamos a hablar de las dos cosas porque obviamente van de la mano, pero en lo que refiere en lo político, en lo económico, perdón, específicamente, ¿es cierto que se trata de la mayor inversión en el área de la historia argentina como la presentan? Se puede considerar así. Primero expliquemos de qué se trata la inversión. Sí. Argentina tiene Vaca Muerta, que es básicamente principalmente en Neuquén, aunque toca otras provincias, esa región, que digamos que tiene gas para 150 años. Extraer gas para 150 años es la segunda mayor reserva del mundo en gas no convencional y la cuarta en petróleo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Argentina tiene ese gas, lo quiere exportar. Hoy en el país no hay... Vos lo podés exportar en gas, en estado gaseoso, o se le hace un proceso a ese gas que se lo pasa a líquido, se le reduce el tamaño y con eso es más fácil exportarlo y se exporta más cantidad, obviamente, y es más barato. Esto es el GNL específicamente. Eso es el GNL, el gas natural licuado, que es pasarlo a estado líquido y después, cuando llega a destino, se le hace un proceso que se vuelve para atrás ese producto y se lo vuelve gaseoso de vuelta, ¿sí? Esa es la inversión que quiere hacer acá, que era un convenio que había hecho Petronas con YPF en 2022 para empezar a investigar la zona de Bahía Blanca, que es donde hay un puerto que ya tiene ciertas características que iban a beneficiar esa inversión, y era para construir la planta ahí, ¿sí? Esa inversión se estima que sería entre 30.000 millones y 50.000 millones de dólares, ¿sí? Y que multiplicaría muchas veces la cantidad de gas que podría exportar Argentina. Hoy Argentina, en 2023, Argentina exportó, Rama, si me puedes poner ahí el gráfico, Sí. ya está puesto, bueno. Argentina exportó en 2023 casi 1.400.000 dólares de gas, ¿sí? Y esta obra lo que haría sería que más o menos en 2030 Argentina pueda exportar 15.000 millones de dólares en gas. O sea, es mucho el beneficio para Argentina y por eso se la considera como quizás una de las inversiones más grandes de la historia de nuestro país. Y también pensemos que cambiaría un poco la forma
cambiaría un poco la economía argentina, porque hoy lo que más dólares le produce al país es el campo. Bueno, una obra así haría que el mayor mercado, digamos, el que más lo beneficia al país sería el de la energía, ¿no? ¿Y hay un tiempo estimado una vez que se decide dónde va a ser la planta para empezar a ver los beneficios? El proceso de inversión tiene 3 etapas. Las primeras 2, esa planta donde se hace ese proceso del gas sería flotante, y en la tercera se haría en tierra, digamos, se haría la planta en tierra. Sí. El proceso empezaría en 2027 y recién en 2030 o 2032 se podrían empezar a ver estos beneficios de exportar mucho más gas. Así que es a largo plazo. Se estima que ahora se definió que sea en Río Negro, pero se estima que recién en 2027 se ponga el primer ladrillo. Porque esto no es solamente hacer la planta, sino que también tienen que construir los caños que van por abajo de Vaca Muerta, y va a ser en Buenos Aires, ahora va a ser en Río Negro, y que son caños específicos para estas exportaciones. No es que estos caños también se van a usar para distribuir el gas en el país, no, se van a construir caños directamente para que se meta en la planta y que se haga este proceso para que se exporte directamente. Claro. ¿Y qué pasa con los puestos de trabajo que puede generar esta inversión? A ver, obviamente que principalmente para regiones más del interior de la provincia, que iba a ser en principio en Bahía Blanca y después ahora va a ser en Río Negro, obviamente que iban a tener un impacto muy positivo, no solo en puestos de trabajo directos, que sea hacer la planta y la gente que trabaja en la planta, sino también lo que genera alrededor, puestos de trabajo indirectos. Iba a ser mucho el movimiento, como también pasó en Vaca Muerta, cuando se descubrió ese yacimiento, se empezó a aumentar la cantidad de gente y se empezó a agrandar la ciudad muy rápidamente, porque genera una actividad económica que la gente consigue laburo ahí. O sea que es cierto cuando se habla de que la provincia de Buenos Aires perdió una oportunidad muy grande con respecto a lo laboral, además de lo económico, sí, netamente, ¿no? Si quieren hacemos un recorrido de cómo fue este proceso y cómo llegamos hasta acá. Dale, hagamos. Como decía recién, en 2022 YPF y Petronas, Petronas es una petrolera malaya, ¿sí? Hacen un convenio para empezar a investigar la zona de Bahía Blanca, donde se iba a hacer la planta, ya confirmando que iba a ser Bahía Blanca. O sea, no había otras opciones. Iba a ser Bahía Blanca y iban a empezar a hacer los estudios del terreno y también de cómo iban a hacer los caños para llegar ahí, ¿sí? Empiezan a hacer los estudios y en ese convenio que firman, en ese momento el gobierno del Frente de Todos estaba al poder. En ese momento, ¿cuál es el criterio de determinar que es Bahía Blanca y no hay otra solución? ¿Que tenía puerto? Por lo que decía recién, tiene un puerto grande, tiene un puerto muy grande que da al Atlántico y que con eso salen las exportaciones, pero a la vez hay una zona ahí que tiene plantas químicas y petroquímicas que ayudarían al proceso, a que la planta también esté en ese sector. O sea, había un criterio técnico. Había un criterio técnico, sí. En ese convenio que firman YPF y Petronas estaba el acuerdo también de que sí o sí se iba a tener que aprobar una ley de beneficio de las inversiones a GNL, ¿sí? Digamos, un RIGI, pero para GNL. Esa ley se manda en mediados de 2023 al Congreso. Era una especie de RIGI porque tenía beneficios impositivos, tenía beneficios fiscales. Sí pedía una inversión mínima de $1.000 millones. Acordémonos que el RIGI pide una inversión mínima de $200 millones. Y también pedía un porcentaje mínimo de integrar la cadena de producción con proveedores locales, ¿sí? Pero como digo recién, era una especie de RIGI. Se aprueba eso, tiene media sanción en el Congreso por diputados en octubre, pero también en octubre son las elecciones generales. Claro. Se define que hay balotaje y quedan Milei y Massa. Entonces se frena eso, se frena la ley. No se vota en el Senado. El gobierno del Frente de Todos, antes de dejar el poder, trata de que se vote en el Senado y que se apruebe, pero no se termina aprobando. Entonces YPF y Petronas dicen, bueno, esperemos a ver quién gana, porque a partir de ahí vamos a decidir qué hacemos. No por el lugar, sino por a ver qué beneficios vamos a tener. Todavía no firmamos nada. Gana Milei, y Milei, a los pocos días de asumir, manda la ley bases con el RIGI, ¿sí? Kicillof, gobernador de Buenos Aires, estaba en contra del RIGI, y en el proceso que se debate la ley bases, aparece otro actor que es Río Negro que dice, che, yo tengo en
en Punta Colorada, un puerto que si quieren lo pueden venir a hacer acá, porque Kicillof no quiere adherir al RIGI y para hacer esta obra van a necesitar el RIGI. Entonces Beretelnik, que es el gobernador, dice, acá lo pueden hacer. Ahí, Rama, si querés poner el mapita. Entonces ahí están las dos opciones, ¿no? Vaca Muerta, la línea roja es los caños que hay que hacer, y después la línea punteada es por dónde irían los caños dependiendo dónde se iba a definir. Si iba a Bahía Blanca por ahí, si iba a Punta Colorada, la otra línea punteada. En ese proceso, bueno, se aprueba la ley bases, y en la ley bases dice que la ley bases invita a las provincias y a los municipios a adherir al RIGI. Y a la vez dice que las provincias que adhieran al RIGI y los municipios que adhieran al RIGI no van a poder después sacar leyes que vayan en perjuicio del RIGI. O sea, la ley bases solicitaba o tenía en cuenta que las provincias y los municipios tenían que adherir al RIGI. Kicillof no adhiere, la provincia de Buenos Aires no adhiere, y apenas se aprueba la ley bases, Beretelnik le pide a su legislatura que adhiera rápido para que esa inversión tenga más chance de ir a Río Negro, ¿no? Y bueno, esta semana el directorio de YPF, que por lo que se dice YPF quería tener la decisión tomada antes de que termine agosto, define por unanimidad hacerla en Río Negro. Y ahí se desata toda esta discusión de, bueno, si fue una decisión política, si fue culpa de Kicillof por no adherir al RIGI, si fue por las cuestiones técnicas, que el comunicado de YPF dice fue por las cuestiones técnicas, pero dice, incluso si Buenos Aires nos hubiera dado los beneficios económicos que nos da Río Negro, igual nos convenía. O sea, ese comunicado también está contemplando que Río Negro le daba unos beneficios que Buenos Aires no le daba. Bueno, el presidente justamente antes de que se dé a conocer este veredicto habló en una entrevista con Alejandro Fantino y ya anticipaba un poco lo que iba a pasar. A ver, ¿podemos verlo, Rama? Hablando de las inversiones y de lo que llega a Argentina, qué paradoja en la que entra Kicillof. Porque el chabón tiene a Petronas con 30.000 palos para venir a invertir. Pero apareció el búho Beretelnik que dice, no, tráiganlo acá a Punta Colorada porque suscribió al RIGI. Entonces ahora sale Kicillof y dice, no, yo voy a tener un RIGI provincial. Y pará, esto es info. Y dice, no tienen nada en Punta Colorada. Están a 3 años atrasados nosotros. En Ingeniero White tenemos un puerto del carajo, pues es un puerto hermoso, esa zona de Bahía Blanca. Sí, claro, pero tenés el lastre de tenerlo a Kicillof, que es un expropiador serial. Dale. La pregunta es factible y es plausible? Si Kicillof quisiera hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional. ¿Y que si no esa inversión de 30.000 palos de Petronas podría ir a Río Negro? Obvio que se va a ir a otro lado. Digo, vos vas a invertir donde está Kicillof, ni de casualidad. Pero dice que va a ser un RIGI provincial. Sí, claro, sí, obvio. ¿Para qué quiere hacer uno distinto? ¿Para hacerlo con sus ideas comunistas que hundieron a la Argentina? Dale. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia e hizo caer el PBI per cápita, la bestia esa. Dale. O sea, Petronas es factible que se vaya para otro lado, se vaya para Río Negro. Y obvio. Digo, ¿qué? ¿Le vas a confiar al comunista? Pero no es comunista, el tipo. Siempre con calificativos, ¿no? Para poder justificar las decisiones, que obviamente esto fue antes, después pasó, entonces da a entender que hay una decisión de parte del Poder Ejecutivo para que efectivamente esto se haga en Río Negro en vez de Bahía Blanca y que lo estructural quizás no era el motivo exacto, sino que está la política nuevamente en juego, ¿no? A ver, la política está porque el gobierno nacional se ve que empujó para que vaya a Río Negro. El directorio de YPF, obviamente que al director lo pone el gobierno nacional, que es Horacio Marín, que era de Tecpetrol, la pata petrolera de Techín. Y también en el directorio son, creo, 18 directores los que votaban. Y bueno, ahí está Franco, es el jefe de gabinete. Hay representantes de provincias patagónicas, que las provincias patagónicas también salieron casi todas a bancar, menos Tierra del Fuego, pero casi todas a bancar que se haga en Río Negro. Tenía un argumento que creo que era válido porque decían, che, nosotros somos el corazón productivo del país y vienen, nos sacan el producto, pero siempre las obras de infraestructura las hacen en otro lado. ¿Por qué le iban a hacer Buenos Aires si es en la Patagonia donde se explota esto? Bueno, es un punto a considerar también.
Y también también tiene una silla el sindicato de petroleros que es de la Patagonia también. Entonces, como que hubo una movida política detrás de esto para que se quede en Río Negro la obra. Pero también, bueno, Kicillof dijo esto de que no hacía falta que Buenos Aires adhiera a la ley bases. Tenemos también tenemos el ahí. video, si lo escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay dos versiones, una del presidente, que es por mi orientación ideológica, porque Buenos Aires votó mal, lo dijo casi explícitamente, bueno, votaron mal, entonces ahora no van a tener la inversión, refirió al RIGI, todo eso es mentira. La verdad es que es un capricho, una decisión ideológica y un castigo para la provincia de Buenos Aires. Marín lo que dice es que han hecho unos estudios que muestran que no era conveniente o que había una localización más conveniente, y dijo de nuevo en esta versión también, el RIGI no tiene absolutamente nada que ver porque no cambia la ecuación, y me dice yo hubiera cumplido lo que dijimos, que es que en caso de que por algún elemento adicional la provincia de Buenos Aires tuviera que tomar una decisión en el tiempo adecuado, iba a avisarle a la provincia de Buenos Aires para charlarlo. Y me dijo, y también me iba a juntar, lo dijo públicamente, con los gobernadores para explicarles cuáles fueron los parámetros de la decisión. Todo esto iba a ocurrir a mediados de agosto, se adelantó por un motivo que desconozco, y el presidente de IPF sostiene que todavía me quiere o nos quiere, le quiere explicar a los bonaerenses, que lo que yo dije, que hay motivos técnicos, bueno, lo podrá explicar o no. Yo por nuestra parte, después de haber escuchado todas las declaraciones que hizo el presidente, lo que está tuiteando en estos momentos, la verdad que me parece que lo que hay que reconocer es que es una decisión política y arbitraria. Bueno, parece que es una decisión política desde ya o no, o es una cuestión estructural o es un combo de ambas cosas, pero me parece lo que sí también es interesante lo que se desprende de acá, ¿no? Porque siempre se habla de Kicillof como uno de los referentes de la oposición que mayor peso tienen, y con esta situación parecería que se profundiza eso y lo empieza como a posicionar un poco más fuerte a Axel como representante de la oposición y a Milei ya señalándolo directamente, ¿no? Con esta puja política entre los dos sectores, ¿no? Oficialismo y oposición. A mí me parece un poco que creíble hacerle pagar el costo político a Milei, de que los bonaerenses, de que está de alguna manera perjudicando a los bonaerenses, cuando vos sos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por naturaleza hoy es la provincia que es punta de lanza en la oposición contra Milei, que no le votaste la ley base, que no le votaste el RIGI, que no estás de acuerdo en nada de lo que hace Milei, que no has dialogado con el gobierno nacional, el gobierno nacional tampoco dialoga con la provincia de Buenos Aires, porque la toma como la oposición política verdadera, y pretender que no se tome una decisión política en una cuestión como la de esta planta, que es la inversión más grande de GNL en la historia de la Argentina, y le va a traer beneficios a la Argentina, le va a traer beneficios obviamente a la provincia que se lleve la obra, en este caso Río Negro, y le va a traer beneficios a todo el pueblo argentino si esto después se termina distribuyendo bien y la industria nacional crece y se da trabajo. Me parece que hacerle esquivar que esto es una decisión política o por lo menos poner el costo ahí de que es una decisión política y arbitraria, la verdad que no tiene sentido, porque todos son decisiones políticas. Cuando el peronismo o el kirchnerismo fue gobierno, también tenía decisiones políticas a los gobernadores de su propio partido o de su propio color ideológico. También había beneficios por sobre los gobernadores que no son del mismo color político. No blanquear eso me parece que es mentirle a la gente, es no ser sincero, y creo que lo que tiene que hacer Kicillof es, en este caso, bancársela y explicarle a la gente que es una provincia que tiene un gobernador que se va a oponer a todo lo que haga el presidente y que los costos son estos. Porque yo lo que no entiendo es cómo Kicillof y su equipo no previeron, antes de votarle en contra del RIGI, en contra de la ley base, que iban a perder la obra más importante de la historia argentina. Quizás se habrán quedado cómodos con que en septiembre del 2022 ya tenían confirmado que iba a ser en Bahía Blanca, entonces por eso dijeron, bueno, listo, esto se va a respetar. ¿Realmente Kicillof pretendía que YPF, que tiene directorios puestos por el Ejecutivo, le dé la obra para que la haga campaña para el 2027? Sí, y aparte me parece que en el medio también, digamos, en este proceso de
desde que asumió Milei o desde que se aprobó la ley bases hasta esta decisión, medio que Buenos Aires no hizo mucho para que la obra venga, digo, como que estaba a la espera. O me adhiero al RIGI y me tengo una interna, o hago mi RIGI propio, pero el RIGI propio, si vos lo mandás a tu legislatura, la oposición te lo va a rechazar porque ya hay un RIGI, y a la vez hay cuestiones que la provincia no puede legislar, porque el RIGI legislaba sobre cuestiones nacionales que la provincia no puede tocar, como por ejemplo IVA o ganancias. Entonces, también es medio discutible qué beneficios mayores al RIGI nacional le podía dar Buenos Aires en una ley propia, en una ley provincial. Eso me parece que es raro. Por eso me parece que el costo con los bonaerenses lo va a tener Kicillof más que el gobierno, porque decirle a los bonaerenses que es culpa del gobierno nacional, la obra la perdiste vos. Vos gobernás la provincia de Buenos Aires, la obra la perdiste vos. Yo también pierdo una oportunidad de haber podido sentarse con el peso de la provincia de Buenos Aires a negociar algunas cosas del RIGI y bueno, y construir estas nuevas melodías que él también viene pregonando dentro del peronismo. Él tuvo una posición muy parecida a la del kirchnerismo duro en cuanto a cómo se paran frente al gobierno de Milei. No lo van a hacer dialogando, lo van a hacer siendo oposición permanente, no votándole nada, y las consecuencias son estas. Pretender que después vaya la obra para la provincia de Buenos Aires me parece un poco ingenuo y en este caso sí, mentirle un poco a la gente. Es una oportunidad perdida, sobre todo porque evidentemente estamos en un momento en el que los recursos naturales van a ser un lugar ya de explotación para el país, ¿no? Me imagino que esto va a ser la primera obra de otras que vendrán también en este sentido, y que siendo la provincia de Buenos Aires, que tiene un terreno gigante y rico y lleno de posibilidades para poder explotarlo, quizás desde este lugar se complique en adelante para poder ver otro tipo de obra, ¿no? Sí, y me parece también que esta obra en particular nos lleva a pensar el futuro y cómo, si Argentina va a empezar a explotar sus recursos naturales, bueno, va a ser en el marco del RIGI, ¿cómo va a repercutir eso a largo plazo para un momento histórico, económico importante para Argentina? Digo, si va a ser todo dentro del RIGI, bueno, tiene sus beneficios y tiene sus consecuencias. ¿Es el modelo para Argentina para llevarlo adelante o es otro? Creo que también esa discusión es importante. Pero aparte vos lo decías, los beneficios se van a ver a partir del 2027. Claro. Ahí se pone el primer ladrillo en realidad. Por eso, entonces me parece que lo inteligente es construir una alternativa seria para poder llegar al 2027 fortalecido, ganar las elecciones y después ver cómo se distribuyen esos beneficios. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, creo que el costo hoy lo paga Kicillof. Río Negro, me imagino que debe estar el gobernador. Te están descorchando. Alberto Bretilnay, que está de festejo, y creo que lo importante para todos los argentinos y argentinas es que la obra se hace. Sí. Bueno, eso es importante y no es poco Eso para es destacarlo. importante. Veremos cómo sucede. Gracias, Axel. Nos vemos. Llegamos al final del 8º programa de Paritarias Libres. ¿Cómo lo viviste? Era un montón de información. Muy bueno, no solo información, sino que la entrevista con Pedro fue extraordinaria. Sí. Siempre Fue nos lleva extraordinaria. para lugares impensados. Y Pedro, viste, ¿no? la va llevando él. La va La va llevando él llevando. como quiere. Y nos subimos a esa porque está buenísimo también reflexionar de Muy otras bueno. cosas más allá de los hechos puntuales de la actualidad, ¿no? Que están relacionados, obviamente. A 2 programas del 10º. A 2 programas del 10º, invitamos que si todavía no nos están siguiendo en redes sociales, lo hagan, nos busquen en Instagram y en TikTok como Paritarias Libres, en Twitter como Paritaria Libre y en YouTube como Paritarias Libres, Acordando con Ideas. Ahí nos encuentran, se suscriben, comentan, campanita, me gusta y todo lo que encuentren le mandan, así nos ayudan muchísimo y además queremos saber sus comentarios Sí, sobre claro. cada uno de los programas. Nos sirven así para que mejorar, le nos invitamos, sirven para- obvio. ¿Nos vamos entonces? Vamos, Nos encontramos en el 9º programa. en el 9º, dale. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene. Buena suerte y más que suerte.